Ningún mal, ningún pecado tiene la última palabra. Esta es una frase del Papa Francisco que hoy vamos a reflexionar. Comunidad Católica Virtual. Esta es una frase que el Papa Francisco dijo en la homilía del Domingo de Ramos del presente año 2021. A continuación les leo el texto completo. El Papa Francisco afirma que Jesús se dejó humillar, torturar y asesinar por nosotros, para tocar lo más íntimo de nuestra realidad humana, para experimentar toda nuestra existencia, todo nuestro mal, para recuperarnos, para salvarnos. Jesús subió a la cruz para descender a nuestro sufrimiento, probó nuestros peores estados de ánimo, el fracaso, el rechazo de todos, la traición de quien le quiere e incluso el abandono de Dios. Experimentó en su propia carne nuestras contradicciones más dolorosas y así las redimió, las transformó. Su amor se acerca a nuestra fragilidad, llega hasta donde nosotros sentimos más vergüenza. Y ahora sabemos que no estamos solos. Dios está con nosotros en cada herida, en cada miedo. Ningún mal, ningún pecado tiene la última palabra. Dios vence, pero la palma de la victoria pasa por el madero de la cruz. Por eso las palmas y la cruz están juntas. Hasta aquí el texto citado de la homilía del Papa Francisco que nos regaló el Domingo de Ramos pasado. Vamos a comentar algunas cosas al respecto y lo primero que tenemos que decir, porque es una homilía muy rica y muy profunda, pero vamos a entresacar algunas cosas que sirven para nosotros, para este momento actual en que estamos viviendo. Ningún mal, ningún pecado tiene la última palabra. Porque puede ser, hermano, que en la situación en la que estás, quizás el sufrimiento, la ausencia de un ser querido por enfermedad o por muerte, la pérdida emocional que experimenta el matrimonio que se separa, que se divorcia, la ausencia y la crisis emocional que causa para un hijo que su papá o su mamá hayan tenido que emigrar y que ya no puede estar con ellos. Y toda otra serie de situaciones de enfermedad o de sufrimiento, incluso para aquellos que están recluidos en una cárcel. Todas estas realidades humanas, el Señor ha querido asumirlas. Nuestro Señor Jesús ha querido asumirlas, ha querido vivirlas también, ha querido sufrir, ha querido humillarse, dejarse asesinar, experimentar todas estas realidades para tocar lo más íntimo de nuestra realidad humana, para que cuando a nosotros nos toque vivir una situación similar, podamos identificarnos con Jesús y saber que Él está a nuestro lado. Él ha querido experimentar toda nuestra existencia y todo nuestro mal, es decir, vivir una experiencia de dolor, pero con un propósito mayor. Él ha querido recuperarnos para salvarnos. Jesús subió a la cruz para descender a nuestro sufrimiento, es decir, Él probó el sufrimiento más grande, la agonía, incluso la muerte. Él también ha probado, dice el Papa Francisco, nuestros peores estados de ánimo. Seguramente tú te has sentido alguna vez fracasado en un negocio, fracasado en el amor, fracasado en tu situación académica, fracasado porque no alcanzaste el éxito que esperabas. Bueno, fracaso. Seguramente tú te has sentido alguna vez rechazado por alguien o por todos. Rechazado quizás por tu papá, rechazado quizás por tu mamá, rechazado por tu familia, rechazado por tu color de piel,
rechazado por tu etnia, por tu origen humilde, rechazado porque tú vienes de un país del tercer mundo. Quizás tú te has sentido rechazado, hermano, por la manera en que hablas. Te has sentido rechazado porque no hablas otro idioma, porque no hablas inglés. Te has sentido rechazado por tu lugar de origen. Y puedan haber otras situaciones incluso de rechazo. Quizás tú te has sentido, además de rechazado, quizás te has sentido traicionado. Quizás tu situación es de sentirte traicionado por aquel que más tuvo que haberte amado. Tu papá, tu mamá, tu esposo, tu esposa, tu hijo. Quizás tú estás escuchando este audio o viendo este video y quizás tú eres una persona de la tercera edad. Qué triste es ver cómo nuestros ancianos se quedan y se sienten solos porque los hijos los consideran un atraso, un estorbo. Y por eso quizás tú te sientes traicionado por aquel que debió haberte querido, porque no has encontrado en esa persona el apoyo, el respaldo, qué sé yo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no solo eso, también vemos otra situación de aquellos que se sienten incluso abandonados por Dios. ¿Quién, hermanos, no se ha sentido en algún momento de su vida abandonado por Dios? Y es que hay que decir la realidad. Cuando algo malo sucede, muchos, en el momento de mayor dolor, terminamos culpando a Dios. Pero Jesús experimentó en su propia carne nuestras contradicciones y Él ha redimido, Él ha transformado todo eso. Su amor ha querido acercarse a nuestra fragilidad. Y ese amor llega hasta donde nosotros sentimos incluso más vergüenza. Ahora, hermanos, sabemos que no estamos solos. Dios está con nosotros. Y por eso la frase del Papa: ningún mal, ningún pecado tiene la última palabra. Dios vence. Pero la palma de la victoria, agrega el Papa Francisco, pasa por el madero de la cruz. Por eso las palmas y la cruz están juntas. Pues ahora, hermanos, después de haber compartido con ustedes esta hermosa reflexión del Papa Francisco, quiero complementar y terminar con este texto bíblico que está tomado de el libro del profeta Malaquías, capítulo 4, versículos del 1 al 3. Y dice así la palabra del Señor: pues mirad que viene aquel día que arderá como un horno. Todos los soberbios y todos los obradores de iniquidad serán como paja, porque aquel día que viene los abrazará, dice Yahvé de los ejércitos, sin dejar de ellos ni raíz ni rama. Mas para vosotros que teméis mi nombre, se levantará el sol de justicia, que en sus alas traerá la salvación. Y saldréis vosotros y saltaréis como terneros que salen del establo. Y pisotearéis a los impuros, pues serán como ceniza debajo de las plantas de vuestros pies en aquel día que yo preparo, dice Yahvé de los ejércitos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este texto, hermanos, complementa la reflexión que hoy estamos haciendo, porque nos habla la Escritura de los soberbios y de los obradores de iniquidad. Soberbio es aquel que rechaza a Dios. Soberbio es aquel que se quiere poner por encima de la autoridad de Dios, que ve con desprecio la autoridad de Dios y sus mandatos. Ese es el soberbio. Y todos los obradores de iniquidad, valga decir, todos los que obran el mal, dice la Escritura, serán como paja. Esto nos hace recordar, hermanos, cómo Jesús nos habló de un lugar que está destinado para aquellos que rechazan a Dios. Por eso el versículo 1 que estamos leyendo dice: porque aquel día que viene los abrazará. Es decir, hay un fuego, hay un juicio, hermanos. Hay que entender
que después de este tiempo de misericordia que estamos viviendo, porque este es un tiempo de misericordia, un tiempo para cambiar, un tiempo para volvernos a Dios. Pero después de este tiempo de misericordia viene el juicio sobre la humanidad, sobre cada hombre, sobre cada mujer. Y en este juicio Dios va a obrar de una manera justa. Va a juzgar a los soberbios y a todos los obradores de maldad. Y dice la Escritura, serán como paja porque aquel día que viene los abrazará. Ese es el castigo que cada uno que rechaza a Dios se gana. Jesús ha dicho, yo no he venido a condenar al mundo, sino para que el mundo se salve. Pero los que se condenan son por no escuchar la voz de Jesús. Muy bien, continuemos. Para vosotros, dice la Escritura en el versículo 2 de Malaquías, capítulo 4. Mas para vosotros que teméis mi nombre, se levantará el sol de justicia, que en sus alas traerá la salvación, y saldréis vosotros y saltaréis como terneros. Y luego el versículo 3 agrega, y pisotearéis a los impíos que serán como ceniza debajo de las plantas de vuestros pies. Al escuchar este texto, hermano, viene a mi mente infinidad de cristianos a lo largo de toda la historia de nuestra iglesia, empezando desde el primer mártir hasta el día actual. Todos aquellos que, como Esteban, ese primer mártir de la historia cristiana, luego por predicar la palabra de Dios, por ser testimonio, por ser luz, por anunciar el Evangelio, fueron asesinados también por la intolerancia religiosa. Pues en nuestros días también existen esos mártires. Baste un solo ejemplo para entenderlo. San Óscar Arnulfo Romero. Pues al pensar en esta escritura, al reflexionar esta escritura, hermanos, descubrimos que en el juicio final Dios hará esto. Dice el versículo 3, pisotearéis a los impíos, pues serán como ceniza debajo de las plantas de vuestros pies. ¿Qué significa esto? Que Dios hará justicia, hermano. Que la muerte de tanto santo, que la muerte de tanto mártir no quedará en el olvido, sino que será juzgada por Dios. Hermanos, cierro como comencé, citando la frase del Papa Francisco. Ningún mal, ningún pecado tiene la última palabra. Si tú has sufrido violencia, si tú estás sufriendo algún mal, o peor aún, si tú te sientes el más pecador del mundo y has cometido las cosas más graves a los ojos de Dios, para ti, hermano, para ti es el mensaje de esperanza de este momento. El llamado es a la conversión. Conviértete. Busca un templo, busca una parroquia, busca un sacerdote. Ve a confesarte con sinceridad delante de Dios. Di tus pecados y Dios te va a perdonar. Este es el tiempo de misericordia. No tengas miedo, no tengas temor, no tengas duda. Confía en el Señor, que la misericordia de Jesucristo está esperándote con los brazos abiertos. Pero no seas soberbio. No seas soberbio. Sé humilde. Ve, humíllate, porque da vergüenza confesar los pecados. Claro que sí, es humillación. Humíllate, confiesa los pecados al Señor y recibirás el perdón. Recibirás la gracia santificante y la alegría inmensa en tu corazón de sentirte amado, perdonado por Dios. Es mi deseo para ti. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Que el Señor te bendiga. Comunidad Católica Virtual. Beato Carlo Acutis, ruega por nosotros.